Bueno, mientras se proyecta, les comento, ¿no? Siempre acostumbro comentar al inicio de mis conferencias, de mis cursos, por qué elijo ese tema. Y bueno, este tema en lo particular a mí se me hace súper interesante porque estamos muy acostumbrados a solamente hablar de la delincuencia en términos masculinos, ¿no? O sea, todo nuestro parámetro es como si solamente los delincuentes fueran hombres, cuando la realidad es que pues no es así. Entonces, creo que sí es bien importante poder hacer esas diferencias. Así como los hombres y las mujeres somos diferentes en otros aspectos, también lo tiene que haber en la parte de la criminalidad. Así que creo que es importante poder pues sí, clarificar y hacer notar esa diferencia, ¿sale? Bien, perfecto. Pues ahora sí, comenzamos. Miren, primero vamos a ver algunas de las teorías que explican la delincuencia femenina. Y reitero un poquito lo que ya estaba yo diciendo, ¿no? Se los comento porque hay personas, bueno, alumnos que me preguntan, bueno, pero como por qué tendrían que poner ese tema aparte, ¿no? O como por qué tendríamos que verlo aparte si ya de por sí se estudia la criminalidad o la delincuencia. Bueno, la realidad es que a través de los años nos hemos dado cuenta que todas estas teorías que se plantean en la generalidad de la criminalidad y la delincuencia toman como parámetro o como único estándar el comportamiento masculino. Eh, y obviamente, conforme a eso, o conforme a ese comportamiento es con el que tratan de explicar el comportamiento criminal o por qué las personas delinquen. Sin embargo, a través de los años, la criminología sí se ha dado cuenta, afortunadamente, ¿verdad?, de que hay unas enormes diferencias entre cómo delinque y para qué delinque una mujer y cómo delinque y para qué delinque un hombre. Entonces, habiendo hecho esas diferencias, más bien al haberlas notado la criminología, es que decide buscar explicaciones de dónde viene esa diferencia, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué hay diferencias necesariamente? Y tratar de explicarlas. Yo simplemente siempre contesto, ¿no? Así como el hombre y la mujer somos diferentes en todos los demás aspectos, no sé, en el amor, ¿no? En las relaciones interpersonales, en la forma incluso de comunicarnos, en tantísimas cosas, evidentemente también lo somos así en la forma en que delinque una persona. Por supuesto que tiene que haber diferencias. Entonces, aquí vamos a tratar bueno, a conocerlas y a tratar de entender de dónde vienen esas diferencias. Vamos a empezar con estas teorías criminales que explican específicamente la criminalidad femenina. Miren, básicamente las dividí como normalmente se maneja en teorías biológicas, teorías psicológicas y teorías sociales que van a explicar este comportamiento delincuente de la mujer. Ahorita vamos a empezar con las teorías biológicas. Aclaro antes de explicar estas. Realmente hoy en la actualidad ya no están en boga, o sea, ya realmente es algo no se toma en cuenta para explicar, o por lo menos no al 100% la criminalidad femenina. ¿Sale? Ya hay muchos avances y ya se sabe que no va solo la cuestión biológica o no es todo. Pero de todos modos las quise poner para que obviamente ustedes conozcan un poquito de los antecedentes de estas teorías. Fueron las primeras teorías que dieron explicación a la criminalidad femenina. Fueron aproximadamente por ahí de finales de 1800, principios de 1900. Entonces, imagínense nada más. Son las primeras, pero por lo tanto, pues son siempre un referente para explicar la criminalidad femenina. Bien, los representantes de las teorías biológicas son César Lombroso, William Ferrero y Sigmund Freud. Yo creo que algunos de estos nombres ya se les hacen bastante conocidos y que, bueno, evidentemente tienen que ver también con la criminología y con la psicología. Ellos fueron los representantes por lo menos más importantes de estas teorías biológicas y que se le llamó la corriente tradicional positivista. Bien, ¿qué es lo que explica esta corriente o esta teoría? Bueno, básicamente dice que la causa de que una mujer cometa un delito o delinca es total y absolutamente biológica. Eso es lo que ellos planteaban. Y con biológica, ¿a qué me refiero?
específicamente a que las condiciones físicas, biológicas propias de la mujer generan que pueda cometer delitos. ¿Y cuáles son esas características propias biológicas de la mujer? Bueno, pues son las hormonas. Para ellos, nuestra condición tan hormonal, a diferencia de los hombres, es lo que da explicación a que una mujer pueda cometer un delito. Claro, solo y estrictamente que estas hormonas estén extremadamente desequilibradas, solamente en esos términos. Es decir, básicamente ellos plantean que el crimen en la mujer o la delincuencia en la mujer, vaya, es consecuencia de una enfermedad, o sea, de algo meramente interno, ¿no? Que solamente en ella hay y se da dentro de ella por este desajuste o desequilibrio hormonal tan fuerte, y es solamente eso lo que la lleva a delinquir. Eso es lo que ellos planteaban. Hoy por hoy ya sabemos que no es así. Imagínense cuántos crímenes habría, ¿no? Cada vez que estamos desequilibradas hormonalmente las mujeres, y no es así. Pero bueno, eso es lo que ellos planteaban. Es interesante en el sentido de que dejan ver que para ellos lo social no tenía absolutamente ningún peso. Pero es interesante porque como en cuestiones del hombre, en aquel entonces, claro, cuando se explicaba la delincuencia masculina, ¿no? Aparte, por así decirlo, ahí había una enorme explicación que parecía justificaba la delincuencia masculina a través de factores externos o sociales, ¿no? Es porque, bueno, es que necesitaba dinero, bueno, es que en su infancia sufrió violencia, etcétera, etcétera, y entonces eso lo llevó a cometer el delito. Sin embargo, la explicación que se da en ese mismo tiempo acerca de la criminalidad femenina la atribuyen solo y específicamente a la parte biológica interna de la mujer, ¿no? O sea, ahí sí es su culpa, o sea, ahí sí está enferma, literal, así lo decían. Entonces, bueno, esa era la explicación, las primeras explicaciones que se dieron, de hecho ahí lo pongo, ¿no? Los factores sociales, ellos decían, los factores sociales solo sirven a la canalización del estado biológico anormal en la mujer, ¿no? Obviamente era un determinismo biológico impresionante. Es decir, cuando hablan de la canalización del estado biológico, es como de todos modos le iba a salir. O sea, lo de menos son los factores sociales, lo que haya afuera. Eso es lo de menos. Hubieran o no hubieran esos factores o esas causas sociales, de todos modos, este desequilibrio hormonal que tiene iba a hacer que en algún momento eso saliera. Entonces, bueno, eso es lo que ellos planteaban. Dicen que también ellos decían que las mujeres no son racionales, sino impulsivas debido a su constitución biológica. Y bueno, obviamente se refieren a esta parte hormonal, sobre todo cuando no hay equilibrio en las hormonas, entonces dicen que somos súper impulsivas. Ellos decían, explicaban esto, y cero racionales, y es cuando entonces se daba el delito. Hoy por hoy, ya ahorita que pasemos a otro subtema más adelante, se darán cuenta que de hecho es todo lo contrario. O sea, que cuando una mujer se propone, sobre todo específico, ¿no? Ahorita en el delito del homicidio, la mujer es bastante minuciosa y detallada en cuanto a planear, ¿sale? O sea, es así, pero obsesiva. Ella no es impulsiva como el hombre. Entonces, bueno, era más bien, siento yo que eran pues bastantes estereotipos que había en aquella época, evidentemente por la cultura pues tan patriarcal y tan machista que se vivía. Bien, otra cosa que aquí pongo es, el delito en la mujer es una enfermedad, es lo que les comento, así lo definían ellos, resultado de alteraciones fisiológicas, específicamente hormonales, que las llevan a ser masculinas. O sea que ellos planteaban, fíjense qué interesante, ellos planteaban que cuando una mujer no tenía este equilibrio hormonal, entonces sus comportamientos tendían a ser masculinos. Cosa que me parece como, volvemos a lo mismo, ¿no? Los estereotipos sociales. ¿Por qué? Porque aun cuando, ahora lo sabemos, ¿no? Aun cuando nosotras las mujeres tengamos algún desequilibrio hormonal, eso no nos lleva a tener comportamientos, ni actitudes, ni nada por el estilo masculinas. O sea, a lo mejor tenemos, no sé, ciertos síntomas, ¿no? A lo mejor tenemos ciertos malestares físicos, sobre todo, a lo mejor un poquito puede ser un poco de mal humor, pero nada fuera de lo normal, ¿verdad?
pero tanto como compararlo con conductas o comportamientos masculinos, pues realmente no tiene absolutamente nada que ver, aun cuando haya un desequilibrio hormonal en la mujer. Pero bueno, ellos se manejaban bajo esos parámetros y bueno, todo lo veían a través de ese filtro, ¿ok? Eso es lo que plantean las teorías biológicas de aquella época, que fueron las primeras. Ahora, estudios más recientes, también dentro de las teorías biológicas, esto ya por ahí de 1980, ahí les pongo en la diapositiva, bueno, plantean algo similar. Fíjense que en aquella época había una doctora, bueno, hubo una doctora muy famosa que se llamaba Catherine Dalton, y ella, miren, a partir de su propia metodología, la cual la ciencia pues no comparte, o dice la ciencia que no era del todo fiable, a partir de su propia metodología, ella hace ciertas investigaciones en donde concluye y se da cuenta que las mujeres durante la fase lútea, esta fase lútea es justamente la que se da terminando el periodo de ovulación y antes de iniciar la menstruación, ¿sale? Hay aproximadamente unos 10 días en promedio en donde en donde se da esta fase. Es decir, ya terminó de ovular la mujer y justo el siguiente día que empieza hasta antes de empezar la menstruación, esa es la fase lútea. Bueno, Catherine Dalton plantea que a través de sus investigaciones, en esta fase, la mujer tiene un conjunto de síntomas a los cuales le llama síndrome premenstrual, obviamente es premenstrual porque es justo antes de la menstruación, y tiene un conjunto de síntomas en donde justamente se da la irritabilidad y la habilidad emocional. Con la habilidad me refiero a cambios emocionales sin motivo aparente. Y una irritabilidad, pues sí, fuera del parámetro normal, entre otros síntomas, ¿no? También dice que, bueno, da ansiedad, incluso hay quien también siente depresión, etcétera. Pero este conjunto de síntomas que se da justo en esta fase, ella le llama síndrome premenstrual y dice a través de sus investigaciones que es cuando la mujer, si no está perfectamente equilibrada hormonalmente, pero perfectamente, puede cometer algún delito. Esto, ella llega a esto, ¿por qué? Bueno, en sus investigaciones resulta que observó que las madres son más violentas con los hijos, con los pequeños, durante esta fase. Eso es lo que ella observó. O sea, que la violencia, cuando más violencia se da de la madre a los hijos pequeños, es justamente en la fase lútea. Entonces, eso le hizo concluir a ella que ciertamente algo pasa en estos días que hace que la mujer esté como mucho más vulnerable para cometer algún tipo de delito. Y mientras más desequilibrada esté hormonalmente, obviamente, pues mucho más proclive a cometerlos. También llegó a estas conclusiones porque resulta ser que ella testificó en dos casos de dos mujeres que cometieron homicidio bastante feo, ¿verdad? Con mucha violencia, con mucha agresión, y resulta ser que ella se dio cuenta que esos homicidios que cometieron, porque fueron varios, los cometían justo en esta fase lútea. O sea, las dos mujeres coincidían en que estos homicidios que fueron reiterados se daban justamente en estos días. Y ella lo que propuso o lo que le pidió al jurado es que le permitieran administrar progesterona a estas mujeres como es una especie de terapia para ver si esa agresividad disminuía en estos días y evitaba que en el siguiente periodo volvieran a hacer lo mismo. Y efectivamente, o sea, sí se lo permitieron, ella administró la progesterona, niveló hormonalmente a las mujeres y dejaron de cometer estos delitos, ¿sale? Y bueno, se les dio libertad provisional en aquel entonces. Esas investigaciones que hace ella, lo cual realmente no lo hizo con muchas mujeres, realmente sus investigaciones fue con una población relativamente pequeña, bueno, es lo que la llevan a concluir esto y que finalmente pues también es un antecedente, ¿no? En las teorías biológicas que explican la delincuencia femenina. La realidad es que en la actualidad no aplica, aún habiendo hecho ella estas investigaciones,
no podemos decir que porque una mujer tenga un síndrome premenstrual muy intenso, ¿no? O exacerbado, consecuencia de desequilibrio hormonal, por eso va a llegar al grado de cometer algún delito, ¿no? Especialmente de agresión. No, o sea, la realidad es que no. Les decía al principio, si fuera eso, o sea, créanme que, o sea, ¿cuántos crímenes no habría? Y literal, homicidios o por lo menos lesiones habría todo el tiempo, ¿no? En las mujeres que no tienen ese equilibrio hormonal. Y bueno, eso no sucede. Entonces, evidentemente tiene que haber muchos muchos factores que no sean esto. Bueno, ese es otro de los estudios. Otro estudio un poquito más para acá, un par de años después, el de 1986, aquí se da una explicación que también tiene que ver con lo biológico. Sin embargo, aquí ya empiezan a introducirse o a tener tintes sociales, y eso es interesante, eso es un avance. Este científico, este teórico, Absalom, dice que aquellas niñas que llegan mucho más pronto a la pubertad, igual puede ser por desórdenes hormonales, obviamente las hace desarrollarse mucho más rápido que las demás, ¿no? que las mujeres promedio. Y entonces desarrollan ciertas características físicas mucho más atractivas que las niñas promedios de su época, lo cual las hace, pues digamos que víctimas fáciles de hombres adultos, de hombres de mayor edad que ellas. ¿Por qué? Porque ya son bastante atractivas, porque tienen un cuerpo pues ya prácticamente de mujer más que de adolescente o de niña, y entonces eso hace que los atraigan y obviamente eso las lleva a asistir a lugares y contextos o a grupos de riesgo, donde no deberían de estar ellas a su edad. Y sin embargo, el hecho de llegar a esos lugares, ¿no? O estar en esos contextos, bueno, pues dice este autor que las hace proclives a delinquir. Esta teoría, para que vean, pues me suena un poquito más lógica, un poco, ¿no? En el sentido de que ciertamente lo social, por supuesto, algo tiene que ver. O sea, sí creo y es totalmente lógico y esperado que una niña o adolescente, vaya, que se desarrolla mucho más rápido físicamente que las demás, pues sea obviamente más atractiva para personas de una mayor edad a la que ella tiene y las pone pues prácticamente en riesgo, ¿no? De ser víctimas de ellos y pues bueno, eso puede llegar a suceder. Sin embargo, también, vaya, depende mucho el cuidado que tienen los padres, ¿no? Hay padres muy protectores, incluso algunos hasta sobreprotectores, que bueno, procuran que mientras sea niña, adolescente, y a lo mejor todavía hasta los 18 años o más, las tienen como muy cuidadas en casa porque saben, sobre todo ahora, cómo está esta cuestión de la inseguridad y del tráfico de personas. Entonces, pues también depende de eso. Bueno, pero bueno, de todos modos, esta teoría como que se acerca un poquito más a lo social. Y finalmente, dentro de las teorías biológicas, ya aquí se plantean teorías mucho más contemporáneas, y que estas, para que vean, sí me suenan totalmente lógicas, muy aplicables y viables para la época actual. En estas teorías se plantea que evidentemente hay una predisposición biológica, pero fíjense, es eso, o sea, por eso dice la palabra predisposición, no es determinante, es predisposición biológica, en donde a lo mejor la mujer sí, efectivamente, puede tener cierto desajuste hormonal. Sin embargo, es solamente como una predisposición, eso no hace que por sí mismo cometa un delito, ¿no? Y bueno, esa predisposición junto con algún disparador situacional, es decir, alguna situación de tipo externa ambiental que se dé, de tipo social. Entonces, eso sí, o sea, una cosa junto con la otra, eso sí puede llegar a generar que la mujer cometa algún tipo de delito y en consecuencia, habiendo cometido ese delito, entonces ese estrés que le ocasionó, esos niveles de cortisol que se elevan en la mujer, esos niveles de adrenalina, pueden llegar a generar alteraciones de tipo biológicas, ¿sale? Y entonces vuelve de nuevo a afectar la parte hormonal de la mujer. O sea, es un círculo, ¿no? Vicioso. Si bien es cierto, hay una predisposición biológica, bueno, eso lo aunamos con disparadores situacionales, se dan estos disparadores, evidentemente afectan la parte biológica, nuevamente la alteran aún más de lo que ya estaba, y bueno, nuevamente empieza el círculo, ¿no? A mayor alteración, y le agregamos nuevamente algún disparador situacional, y bueno, así nos vamos. Pero es algo que
digamos que es un círculo en donde no hay un inicio y un fin, ¿no? O sea, es algo constante, es algo en donde no tiene un principio que detona todo lo demás de forma unidireccional. Es más, bueno, y ustedes lo saben, aquí hay varias mujeres, y ustedes lo saben, cuando estamos altamente estresadas por trabajo, que el estudio, que la casa, que todo, y estamos todas así como loquitas ya del estrés, el ciclo menstrual se altera. Eso es muy común, ¿no? O sea, evidentemente tiene que haber una repercusión en nuestro ciclo menstrual y hormonal, obviamente, debido al estrés. Entonces, esto es lo que plantean, ¿no? O sea, estos autores contemporáneos dicen, no, o sea, no es que la cuestión biológica sea lo que obligatoriamente lleve a delinquir. Dicen ellos, es mucho más probable que el delito que cometieron a consecuencia de un disparador situacional sea lo que en consecuencia lleve a tener alguna alteración biológica o fisiológica, ¿no? Hormonalmente hablando. Y sí, esa es la realidad, así es como funciona nuestro organismo. Pero en todo caso, sería al revés, pero no de forma unidireccional, que lo biológico lleve necesariamente al crimen o al delito, ¿sale? Bueno, ok, eso es en cuestión de teorías biológicas, que repito, hoy por hoy se descarta que sea el único factor que lleve a una mujer a delinquir, ¿ok? Bien, hasta aquí que terminamos con estas teorías biológicas. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Bien, creo que no. Ok, gracias. Bien, vámonos con las teorías psicológicas. Bien, bueno. Perdón, maestra, tantito. Sí, claro. Si alguien tuviera así alguna pregunta, puede activar su micrófono, hacer uso de la voz, o bien puede levantar exactamente su manita o escribirnos en el chat. Adelante, Paola, por favor. Gracias, buena noche. Buenas Bueno, noches. en la parte de lo que usted comenta es muy cierto. Yo también, bueno, soy licenciada en criminología y veo esta parte, ¿no? En relación a las teorías, en relación a la criminalidad femenina. Y una parte que me queda muy, muy acentuada es esta cuestión de las teorías biológicas, ¿no? Más allá de la cuestión psicológica también, que son factores, no cabe duda. Hoy en día, mi pregunta es, hoy en día, ¿estas teorías son válidas en cuestión de un dictamen en relación a una mujer para ver la cuestión de su agresividad o ver el origen por el cual provocó un crimen? O sea, yo lo quiero plantear en el contexto actual que estamos viviendo y en las cuestiones un poco de administración de justicia, porque al final del día nosotros como criminólogos también podemos coadyuvar con esta cuestión, ¿no? Y es cierto lo que usted comenta, ¿no? No por el hecho que el hombre, no cometa delitos, no quiere decir que la mujer no, ¿no? Desde tiempos remotos siempre ha existido la mujer violenta, pero siempre se ha estigmatizado por el rol que tiene la mujer en relación a la sociedad, que es sumisa, que es menos masculina, como usted lo comenta. Obviamente las cuestiones de las alteraciones hormonales, ¿no? La cuestión de la testosterona, pues es obviamente más agresiva que el varón, que, bueno, que el hombre, ¿no? Entonces, mi pregunta es, maestra, ¿en la actualidad se utilizan estas herramientas para cuestiones legales? Fíjate, Gracias. sí, no, de que, fíjate, Paola, que no, o sea, en la actualidad esta parte biológica, y me refiero con la parte hormonal que aplican en estas teorías, no es una herramienta que se emplee en la cuestión legal, ¿no? O judicial para poder determinar, ¿no? A través de un dictamen si fue eso y entonces a lo mejor, pues, que sea algún atenuante o algo por el estilo. No, en la actualidad ya no. Va más bien por otra línea en donde ya, bueno, tú como criminóloga lo has de saber, que lo que sí importa es más bien si padecen algún trastorno mental o no, ¿no? Que la hiciera inimputable, no sé, a lo mejor alguna esquizofrenia, ¿no? Algún tipo de psicosis, donde obviamente no estaba en contacto con la realidad y ahí sí, bueno, ahí sí, comprobándose el trastorno, la enfermedad mental, es lo único que podría hacerla inimputable. De ahí en fuera, no, esto no aplica en la actualidad. Y que realmente la verdad, pues ahorita que tú preguntas esto,
sí me queda un poco la duda de qué tan, a lo mejor de qué tan necesario sería tomar un poquito en cuenta, quizás solo en casos en donde, en donde todo apuntara o pareciera que tuviera que ver con esa parte, ¿no? Con un verdadero desequilibrio hormonal, pero impresionante. Quizá sería válido a lo mejor que se tomara en cuenta, no para determinar algo tan radicalmente, pero pues sí que se considerara, ¿no? Pero no, en la actualidad realmente esa parte no importa. La única parte biológica que tiene peso para este tipo de situaciones más bien son los trastornos mentales, que obviamente tienen un fundamento biológico. ¿Sí, sí queda claro? Sí, maestra, gracias. ¿De qué, Paula? Perfecto, muy bien. Bueno, ok, pues pasamos a las teorías psicológicas. Hay varias teorías psicológicas, sin embargo, yo quise elegir solo una y que considero yo la fundamental o la que quizá podría como englobar a varias de las teorías psicológicas que se plantean. Miren, esta teoría se llama la teoría del complemento. Primero la explico y ahorita la leemos. Eh, bueno, ustedes saben o conocen la famosísima frase de que la pareja es nuestra media naranja, ¿no? Es algo que es una frase muy trillada y que, bueno, creo yo que en la actualidad, afortunadamente, ya todos tenemos claro, o la mayoría por lo menos tenemos claro que la pareja no tiene que ser la media naranja de nadie, que todos estamos completitos aún estando sin pareja. Sin embargo, aunque lo sabemos, ¿no? Aquí en nuestra cabeza racionalmente, sigue teniendo un peso tremendo esta creencia, en donde las mujeres todavía tenemos muy metida en nuestra cabeza la idea de que si no es a través de un hombre, no valemos lo suficiente, ¿no? O no tenemos este reconocimiento social. Todavía, por lo menos a nivel inconsciente, lo tenemos. Es algo con lo que estamos luchando, ¿verdad? Afortunadamente ya se tiene más conciencia de esto, se trabaja sobre esto, pero todavía estamos en esta lucha porque sigue esa creencia. Y entonces resulta ser que esta creencia en donde nuestro valor depende de tener una pareja, en donde esa pareja, el hombre, refiriéndome específicamente al peso que tiene el hombre, el varón, en la vida de una mujer, es inmenso, en donde de lo que se trata es hacer lo que sea con tal de tener a la pareja junto y que no se vaya, etcétera, etcétera. Bueno, esas creencias obviamente también van a aplicar en el ámbito delictivo, ¿ok? O sea, no tendría por qué haber una separación en donde hay dentro del marco nada más de lo legal, ¿no? Del ámbito legal y del amor, bueno, sí, yo hago lo que mi novio, mi marido, mi amante me pida, pero si ya estamos en el ámbito de lo ilegal, ¿no? De la ilegalidad, en donde mi novio es delincuente y me pide algo, entonces ahí sí ya no aplica. No, la realidad es que la cultura, lo social, está inmerso absolutamente en todos los ámbitos y contextos de nuestra sociedad. No lo podemos separar. Entonces, aquí esa creencia de que el hombre vale infinitamente para nuestra vida y que, bueno, sin él no somos nada, obviamente también va a aplicar en el ámbito delictivo. Y entonces las mujeres que se involucran con hombres que cometen crímenes, ¿no? Bueno, que son delincuentes con cualquier delito, son altamente proclives a incursionar en este contexto delictivo. Y a lo mejor ellas no tenían nada que ver con ese contexto, ¿eh? O sea, eso pasa más a menudo de lo que ustedes se lo imaginen. La mujer, por mucho que a lo mejor venga de una familia disfuncional, a lo mejor hasta con cierto grado de violencia y cierto tipo de violencia, etcétera, etcétera, no necesariamente a lo mejor es una mujer delincuente, o sea, en lo absoluto, a lo mejor ella no conocía ni de ningún delito y a lo mejor en su vida, fíjense aquí qué interesante, en su vida se hubiera imaginado o ella por su propio pie hubiera decidido incursionar en el mundo de la delincuencia. Sin embargo, el hecho de involucrarse con un hombre que sí está en ese mundo la hace sumamente vulnerable a incursionar en ese mundo también. ¿Ok? ¿Y todo por qué?
por el peso que tiene el hombre en la vida de una mujer, desgraciadamente, todavía en la actualidad. Así es como todavía se piensa. Entonces, a eso se refiere esta teoría del complemento, en donde la mujer, como todavía piensa que el hombre es su complemento, pues tanto en el ámbito legal como ilegal, yo hago lo que él me pida y si es para no perderlo, porque él me chantajea o me manipula de alguna manera que lo tengo que hacer porque si no me deja, pues yo le entro a lo que le tenga que entrar. Si son cosas buenas, pues a lo bueno, y si son cosas malas, ¿no? O incorrectas, pues también a eso. Entonces, eso es lo que explica esta teoría psicológica del complemento. Dice, debido a sus roles tradicionales de educadora de hijos y cuidadora de la pareja, siempre bajo la vigilancia de los padres, el esposo y la sociedad, las mujeres desarrollan una ética de cuidado, atentas a las necesidades de los demás y generando un miedo a la separación de quienes las aman, haciendo que si la pareja o el padre está en el mundo delictivo, ella incursione también en este como su cómplice y compañera. Eso es la explicación que se da desde el punto de vista psicológico. Y lo cual, créanme, esto sí está comprobadísimo. O sea, no hay más. Si ustedes, bueno, no sé qué, bueno, a lo mejor los criminólogos que tenemos acá, yo creo que sí ya lo saben o incluso trabajan en ese medio, por supuesto, pero para los que no, cuando uno trata con personas, sobre todo con hombres que ya están en prisión, allá en las cárceles, que están presos, obviamente por algún delito, la pareja, a pesar de que pasan años y años y años, más allá de dejarlos, no solamente siguen yéndolos a ver, ¿no? La mujer, sino además es sumamente frecuente que la misma mujer le introduzca droga al penal para dársela a él, proveerlo a él de droga y entonces él la pueda distribuir dentro del penal y pues bueno, pueda vivir de eso. Eso es súper común, como no tienen idea. Y fíjense, cualquiera pensaría, hombre, pues si ya el hombre ya fue a dar al bote por las tarugadas que hizo, y a mí ni siquiera me da dinero porque no tiene de dónde o simplemente ya no le importo, aunque saque él por ahí dinero de las cosas chuecas que hace en prisión, pero a mí ni me da dinero ni nada. En vez de yo alejarme de ese mundo, pudiendo hacerlo porque ya tengo esa libertad, porque él ya está preso y ya no necesariamente tendría yo que seguir sus órdenes. No, la mujer aún así sigue haciéndolo, aun cuando tiene toda la posibilidad y la libertad de dejarlo de hacer. Y nada más porque cada vez que va, él la manipula, la amenaza con que ya no vas a ser, ya no te voy a querer, ya no vas a ser mi esposa. Dices, bueno, pues es que realmente si es como si ya no lo fuéramos, pues si ya él está ahí, va a estar ahí toda la vida y yo afuera, pues prácticamente es como si ya no lo fuéramos. Pero a la mujer le sigue pesando tanto que ellas siguen obedeciendo las instrucciones o peticiones que ellos les hacen y las llevan a cabo afuera para poder quedar bien con ellos, para demostrarles esta lealtad. Entonces, sí, esto es muy real, esto es muy real. Yo, en mi caso, yo como terapeuta que me dedico, he tenido pacientes mujeres, que de verdad, créanme, nadie lo pensaría por la educación que tuvo en su casa, dentro de su familia, que en algún momento de su vida cometieran algún delito. Y cuando se inmiscuyen con hombres así, difícilmente alguien la libra. O sea, la mayoría termina cayendo también en el mundo delictivo. Entonces, sí tiene un peso esto bien importante. Estas creencias de que el hombre es el complemento y hay que apoyarlo en lo que sea, ¿ok? Eso es lo que plantea esta teoría psicológica. ¿Algún comentario o pregunta? Adelante, adelante, Paula, por favor. Bueno, en esta cuestión que usted está diciendo, aquí sería como la pareja criminal. Un ejemplo podría ser como el mozo de Catepec, ¿no? Encuentra a esta mujer, empiezan a conversar, se empiezan a inmiscuir. Ella de alguna manera permite sus actos delictivos, pero no le queda otra más a ella más que seguir los pasos de la pareja. Sí se refiere como a esa teoría en relación al rol que juega tanto el varón como la mujer, o sea, el varón de cuestión de protección,
y más si se encuentra una mujer desprotegida, desvalorizada y toda esa cuestión. ¿Se trata de eso, maestra? Exactamente, Paula. O sea, de hecho, acabas de describir el perfil de la mujer delincuente. O sea, justamente es eso. Eso es lo que sucede. Esta mujer es sumisa, dependiente, que se siente indefensa, vulnerable y que ve en el hombre toda su protección. Cuando este tipo de mujeres se involucra con un hombre así, que está en el mundo delincuencial, cae redondita. Y antes de perderlo, prefiere entrarle o ser su cómplice, o incluso, o a lo mejor aunque no sea su cómplice, pero sabe de los delitos que comete y sin embargo, ella no lo deja, ¿no? E incluso lo encubre. O sea, si alguien le pregunta, si la policía lo agarra algo, ella, no, ¿cómo creen? ¿Cómo creen? Y la mayoría sí termina participando de alguna manera en los delitos. Pero sí es justamente eso, es esta necesidad que todavía muchas mujeres sienten esta necesidad de protección del hombre. Entonces, estás totalmente en lo correcto, Paola. A eso se refiere. Bien. Ok, gracias, Paola. Yo Hay quisiera, otra manita, Claudia Isela, adelante, por favor. sí, maestra, yo soy abogada y fíjese que en mi estado incluso es una justificación para evitar, ¿cómo decirle?, acusar a su pareja de que está cometiendo algún delito, el hecho de que sea su pareja, como que esa justificación legal viniera a reforzar lo que usted está comentando. No, las parejas no están obligadas a confesar, por decirlo de alguna manera, cuando saben que su pareja está cometiendo un delito. Wow. Fíjense nada más, qué interesante. Ok, muchas gracias por compartir esto. Fíjense nada más. Y es que además yo me pongo a pensar, ¿no? Ahorita ante el comentario de la compañera, es que también se da por hecho que evidentemente no va a decir la verdad, ¿no? O sea, tan así sabemos que la mujer los encubre, que ya para qué le pedimos a ella el testimonio, obviamente. Entonces, pues bueno, ahí con esto se comprueba claramente el peso que para la mujer sigue teniendo el hombre y también en el mundo delictivo, no solo en el mundo lícito. Bueno, ok, muchas gracias y muy Hay interesante. otra manita de Abigail Cano. Abigail, mucho gusto en saludarle, un fuerte abrazo. Adelante, por favor. Gracias, igualmente un saludo y un placer tenerlas aquí a las dos. Bueno, de hecho sí, yo también ya soy de formación abogada y en el tipo penal, en cuestión a lo que viene siendo el encubrimiento, ya no entra dentro del mismo rol. O sea, ya no está aplicado al tipo penal de encubrir a su pareja o incluso a los hijos. ¿Por qué? Por la misma, por el mismo apego o por la misma figura de protección hacia ellos, lo que viene siendo el legislador hizo esa omisión de decir, bueno, tienen cierto tipo de valores que, que vienen repercutiendo en la sociedad y la sociedad lo malvé. Entonces, por lo mismo, el legislador dijo, bueno, para este tipo penal de encubrir, vamos a tener una excepción que es las parejas sentimentales y las madres. Cuando ellas saben perfectamente que su pareja o que su hijo cometen algún tipo de delito, ya no recae el peso de la ley en ellas. Entonces, ahí sí como que para los criminólogos y para las personas que estamos dentro de este tema, pues sí como que repercute en ciertas cosas porque ya es un caso de omisión. O sea, ya es una aplicación especial en cuestión a género y en cuestión a sentimentalismo. Wow. Wow, muchas gracias. Qué interesante. O sea, es que me quedo impresionada. Digo, no cabe duda que se confirma con esto el peso que tiene esta teoría psicológica, ¿no? O sea, qué real. Es impresionante que definitivamente ya está la ley, lo tiene tan claro que ya dice de plano el encubrimiento ya no recae, ¿no? Ya no se toma como delito en la madre, dicen, y en la pareja. Entonces, pues bueno, pues ya no sé, ¿verdad? No sé qué decir, no sé si es correcto o incorrecto, pero la realidad es que también no tendría mucho caso que recayera porque definitivamente
no sé si hasta cierto punto entendible o lógico, que efectivamente los encubran. O sea, no sé, digo, ni siquiera sé yo si eso haría no, con mi pareja, lo dudo mucho, no lo creo, pero no sé si con un hijo lo haría yo, ¿no? Entonces, pues bueno, está como complicado el tema, está como muy polémico, pero bueno, pero lo importante es que con esto que nos comentan ustedes que saben, podemos confirmar esta teoría psicológica. Muchas gracias por sus aportaciones, súper interesante. Bueno, ok, pues pasamos con las teorías sociales. A ver, empezamos con, estas son 4, empezamos con la teoría de la asociación diferencial. Esta simplemente plantea que el hecho de que la mujer anteriormente tenía un contexto solamente restringido a lo doméstico, vaya, su vida estaba prácticamente destinada solo a la casa, ¿no? Ya saben, al cuidado de los hijos, al cuidado del marido. Eso hacía que evitara ciertos contextos delincuenciales en donde obviamente podía cometer delitos. Eso es lo que plantea esta teoría, que eso era como un factor de protección, ¿no? El dedicarse solo exclusivamente a la casa y no tener contacto con estos grupos. Sin embargo, lo que se explica en la actualidad, y por eso es una de las teorías que actualmente explica la criminalidad femenina, es que el hecho de que la mujer ya tenga esta posibilidad y este acceso a una vida social mucho más amplia, en donde ya puede salir, ir, venir, ¿no? Más allá de que, incluso más allá de que tenga hijos o esté casada o qué sé yo, ya trabaja, va, viene, en fin, dice esta teoría, la pone mucho más en riesgo de formar parte de grupos delictivos, de conocer pues personas de todo tipo, de todas características y que puede hacer que ella incursione en estos grupos delictivos. Creo que, sin lugar a dudas, creo que esto sucede, sobre todo, mucho lo veo en las adolescentes. Obviamente las madres actualmente tienen que trabajar, muchas son madres solteras y aunque no lo sean, la realidad es que la economía está bastante difícil, entonces tanto el padre como la madre suelen salir a trabajar, a veces todo el día incluso, y las adolescentes, igual que los hombres, los adolescentes, pues se aburren en la casa, a veces los encargan con el abuelito que ya ni siquiera tiene la fuerza para poder implementar disciplina, entonces se salen. ¿Y qué es lo que sucede? Que estas niñas o adolescentes empiezan a relacionarse pues con personas no muy sanas, ¿no? Si hay, sobre todo si es un contexto donde hay pues pandillas, ¿no? O bandas, pues es obvio que ella corra muchísimo riesgo de poder ingresar a una de estas fácilmente. ¿Por qué? Porque pues no hay supervisión de nadie, precisamente porque la mujer ya en este caso ya no está con tanta cercanía hacia los hijos. Entonces sí creo que aplique esta en la actualidad, ¿ok? Bien, otra teoría social es la teoría de la masculinidad de Freda Adler. Freda Adler es una criminóloga, fue una criminóloga feminista, y ella plantea que el simple hecho de que la mujer ya se sienta con la libertad de hacer lo mismo que el hombre, ¿no? De esta igualdad con el género masculino, ella dice que también la hace sentir capaz de igualarse en las conductas ilícitas. Es decir, que ella misma empieza a darse cuenta que así como tiene la capacidad para poder igualarse en todo tipo de conductas, en conductas lícitas, como es salir a trabajar, ¿no? Como es estudiar una profesión, etcétera, etcétera. Dice, también empieza a despertar esa curiosidad de decir, bueno, entonces si yo puedo, tengo la capacidad de hacer esto, entonces también tendría la capacidad para hacer lo otro, ¿no? En el ámbito ilícito. Y es ahí lo que Freda Adler, es ahí cuando plantea que la mujer empieza a ingresar en este mundo, en donde ya se atreve. Es decir, ya hay este empoderamiento no solamente en lo positivo, sino también en lo negativo. Ella plantea esta teoría a consecuencia justamente, de hecho, si ven el año, ahí es en 1975 cuando lo plantea, a consecuencia de los movimientos de liberación femenina que se dan en los años 60, ustedes recordarán. Y bueno, ella es cuando se da cuenta e infiere que efectivamente la mujer al sentirse con
con este derecho, con este poder, con esta libertad, ¿no? Que ahora exige y que le corresponde, dice también se siente con el mismo poder para hacerlo en el ámbito no lícito. Realmente esta teoría, no sé ustedes, bueno, ya es criterio de cada quien, no sé realmente qué tan real sea. Honestamente, creo que no aplicaría del todo, nada más por el hecho de querer igualar al hombre. Creo que no, porque si fuera eso, la criminalidad femenina en la actualidad estaría tremenda y sigue estando sumamente baja, sumamente inferior a la del hombre, ¿no? La criminalidad femenina es solamente el 15% de los delitos. Y además ahorita que veamos qué delitos se van a dar cuenta que ni siquiera es que la mujer ande por la vida ahí queriendo asaltar, no, o sea, ni siquiera no siempre va por ahí. Entonces, ahora que hay ya afortunadamente tanta libertad para la mujer y se está luchando todavía más por sus derechos, pues los crímenes femeninos hubieran aumentado tremendamente y no ha sido así. Entonces yo, en lo particular, ¿verdad? Pero bueno, cada quien tiene su opinión, creo que no aplica esta teoría. No es nada más porque si ellos pueden, yo también. Creo que no. Pero bueno, pues cada quien. Ok, siguiente teoría social, la teoría de las oportunidades económicas. Fíjense qué interesante, esta sin duda creo yo que esta junto con la que sigue, con la última, creo que tienen toda la razón del mundo. Aquí plantea que el hecho de que la mujer ya haya incursionado en el ámbito público, sobre todo en el ámbito profesional y laboral, hace que tenga mayores oportunidades para delinquir, pero dentro de estos contextos, lo cual me parece sumamente lógico, ¿sale? Es decir, ahora que la mujer ya puede estudiar, ¿no? Es súper normal que estudiemos una profesión, una licenciatura, maestría, lo que sea, y en consecuencia ejerzamos esos estudios con un trabajo, es como muy lógico o entendible que estando ya en ese ámbito laboral, tenga yo oportunidades para pues obtener ciertos beneficios económicos o materiales de una manera pues no muy lícita, obviamente, dentro de lo que yo mismo hago, ¿no? De lo que yo misma hago. Por ejemplo, no sé, y miren, lo hablo, bueno, a ver, se me ocurre, no sé, quizá, digo, es solo un ejemplo, no es que esté yo estigmatizando a nadie, absolutamente, por supuesto que no, pero no sé, se me ocurre una secretaria o una administradora pública, ¿no? Que es contratada en alguna empresa y entonces a lo mejor lleva la nómina o, no sé, lleva ciertos asuntos de tipo, obviamente, económico de la empresa, y con sus conocimientos o el simple hecho de estar tan cerca de esa parte económica de la empresa, de esas ganancias, pues obviamente puede por ahí hacer ciertas cosas en donde ella pues obtenga más dinero del que debería. Entonces, sí, efectivamente creo yo que estos contextos permiten que la mujer, si tiene la oportunidad, por eso se llama así la teoría, al tener ya esa oportunidad en esos contextos, lo haga, ¿sale? O sea, es que ya se le presenta, es que está ahí, y además son contextos que como tal no son contextos delictivos, no es lo mismo que estar en una banda delincuencial, ¿no? O sea, nada que ver, en una pandilla, como con la primera teoría que planteábamos, no, aquí no hace referencia a eso, es que el simple hecho de poder incursionar ya en el ámbito profesional y laboral nos abre un mundo de oportunidades para poder delinquir dentro de ese mundo de cualquier manera, ¿no? Digamos que de una manera como menos, que se ve como menos mal, ¿no? O de cuello blanco, como dicen, delito de cuello blanco, para que no suene feo. Y a lo mejor, pues nadie se da cuenta, o pues si se dan cuenta, pues a lo mejor también otro la encubre a la mujer. Entonces, creo que esta sí aplica y mucho todavía en la actualidad. Y además, esta teoría plantea algo bien interesante. Dice, a mayor igualdad de género, los delitos contra la propiedad aumentarán, mientras que los delitos que implican cierto grado de violencia disminuirán. Y creo que lleva toda la lógica del mundo. O sea, mientras yo ya esté en un contexto en donde ejerzo esta profesión, una X profesión, por supuesto que es mucho más fácil cometer algún delito contra la propiedad.
tomando ya sea algún objeto material que después yo venda o que me quede o lo que sea, o el mismo dinero como tal, o haciendo algunos movimientos bancarios, qué sé yo, donde yo salga beneficiada, etcétera, pero finalmente donde obtengo, ¿no? Algún provecho, una propiedad que no es mía, ¿no? Bueno, los que estudian, los que saben de derecho y los criminólogos entienden muy bien esta parte. Y sin embargo, al mismo tiempo, los delitos que tienen que ver con la violencia, no sé, a lo mejor asaltos, las mujeres que acompañan a los carteristas, este tipo de delitos, disminuirían en esas mismas mujeres, porque ya no tienen la necesidad de exponerse a ese tipo de situaciones, ya lo pueden hacer desde su ámbito laboral, ¿ok? Eso es lo que plantea esta teoría. Y por último, la teoría de la desigualdad de género. Bueno, esta plantea, que también estoy muy de acuerdo, que por más que se diga que hemos avanzado, por más que se diga que ya vamos ahí en igualdad de género y de condiciones y de derechos y todo, todavía nos falta y mucho. O sea, hoy por hoy todavía en muchas empresas los sueldos y salarios, los puestos incluso, no son los mismos para hombres que para mujeres, definitivamente. Por mucho que se diga que sí, que ya vamos avanzando, pues vamos solo en el camino, pero no lo hemos logrado al 100. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente, al ver la mujer que, aunque ya incursionó en este medio laboral, en este medio profesional, sigue sin poder estar en puestos de mayor importancia, ¿no? Jerárquica, en donde pueda ganar mejor dinero o simplemente ganar lo mismo que el compañero de su mismo nivel jerárquico y que tampoco sucede. Entonces es lo que esta teoría dice, la lleva a delinquir pues para obtener mayores beneficios económicos, porque su situación económica a comparación de la del hombre siempre está en desventaja. ¿Por qué? Por el sistema patriarcal. Eso es lo que plantea esta teoría. Y sin lugar a dudas, sí lo creo. ¿Sale? Bueno, ok. Entonces, miren, vamos a hacer un receso ahorita, unos minutitos, nos tomamos unos 7 minutitos, algo así, y regresamos para retomar el tema y continuar. Ok, ahorita nos vemos.